Uf, la pasión de Interlagos, ¿eh? Nunca, pero nunca decepciona. ¿Qué clasificación para el sprint hemos vivido aquí en Brasil? Totalmente. Chispas, estrategias al límite, sorpresas, bueno, que nos han dejado con la boca abierta y drama puro hasta el final. Sí, sí. Bien bebidos este análisis a fondo, la radiografía completa, podríamos decir, de la Quali Sprint, aquí en Zona RS. Exacto. Hoy la misión es esa. Desgranar cada detalle, cada momento clave de esta sesión, que define la parrilla para la carrera corta de mañana. Claro, hay que recordar un poco el formato, ¿no? SQ1, SQ2, SQ3. 3 fases de pura velocidad, eliminación, donde cada milésima cuenta obviamente para salir lo más adelante posible. Y agárrense porque hay muchísima tela para cortar. Tenemos a un Lando Norris que, sigue en estado de gracia, ¿no? Se lleva la pole sprint. Increíble, Lando. Tenemos la aparición espectacular, casi, diría yo, sísmica, de Kimi Antonelli, asegurando esa primera fila. Uf, lo de Antonelli. Un Fernando Alonso luchador como siempre, quedándose a un suspiro, a nada, de la P4. Un Max Verstappen envuelto en misterio con quejas muy serias sobre su coche. Sí, muy raro eso. Y por otro lado, la cara amarga, ¿no?, para Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Vamos a meternos ya de lleno en la SQ1. Dale. Arrancamos con esos 12 minutos iniciales, pit lane abierto y, actividad inmediata. Vimos a los McLaren, a Alonso también, entre los primeros, valientes en salir a pista. Buscando marcar un tiempo de referencia pronto, que eso siempre es crucial, con la pista mejorando tanto. Sí, siempre mejor aquí. Oscar Piastri puso el primer listón, digamos serio, un 1.10-286. Apenas, unas milésimas por delante de Lando Norris. Pegadísimos. Pero ojo, Fernando Alonso salía con todo. Una vuelta inicial de 1.10.416, tercero provisional, pegadito a los McLaren. Sí, una declaración de intenciones, ¿no? Temprana, de Aston Martin. Totalmente. Mostraban buen ritmo de entrada. Mientras tanto, otros equipos, parecían tener más dificultades, ¿no?, para encontrar esa ventana óptima. Lewis Hamilton, por ejemplo, se quedaba séptimo en su primer intento. Leclerc, noveno. Ajá. Y lo de Carlos Sainz era más preocupante, ¿eh? Apenas 14º. No era el inicio soñado para Ferrari, la verdad. Y menos para Carlos, que parecía como incómodo con el coche ya desde el principio. ¿Incómodo cómo? O sea, ¿se notaba algo en el pilotaje más allá del tiempo que marcaba? Más que verlo en un error así concreto en esa primera vuelta, era como una falta de fluidez, ¿sabes? Comparado con los de punta. El coche no parecía rotar tan limpio en las curvas lentas. Quizás un indicio de problemas de balance que, luego se confirmaron de forma dramática. Ya veo, entendido. Y claro, faltaba la respuesta del campeón. Max Verstappen no tardó en aparecer. 1.10.107 y ¡pum!, a la primera posición. Ahí estaba. Como diciendo, aquí estoy yo. Aunque, quizás sin esa autoridad aplastante de otras veces, ¿no? No tan dominante. Y aquí es donde la evolución de la pista se volvió protagonista. Mejoraba mucho y muy rápido. ¿Sí? Lando Norris fue el primero en romper esa barrera del 1.10, bajando a 1.09 alto. George Russell le seguía de cerca. Y hay que destacar a Ollie Bearman, ¿eh? Sí, qué vuelta. ¡Qué vuelta! Un fantástico 1.10.066 que lo catapultó al cuarto puesto provisional, aseguró su pase a SQ2 con una solvencia, la verdad, impresionante para su experiencia. Totalmente. Y entonces llegó el clímax de la SQ1. El drama absoluto para Carlos Sainz. Ay, sí. Bloqueo de neumáticos clarísimo en la curva 1, en Junção, vuelta abortada, sin tiempo para más intentos y, directo al último lugar, 20º. Uf. Saldrá desde el fondo en la carrera sprint. Un jarro de agua fría pero tremendo para él y para Ferrari. Un error que le cuesta carísimo. Ese bloqueo fue como la culminación de esas dificultades que mencionábamos antes. Cuando fuerzas al límite con un coche con el que no estás cómoda del todo, estos errores pueden pasar. Claro. Y en una pista como Interlagos, con márgenes tan estrechos, no hay perdón. No hay margen, exacto. La otra cara de la moneda. Fernando Alonso, cuando más apretaba la soga, cuando parecía que podía haber problemas, sacó la magia. Como siempre. Una vuelta final descomunal, 1.10.011 para asegurarse la tercera posición final en SQ1. Maximización de recursos pura y dura. ¿Es el coche o es el piloto en estos momentos?
Yo creo que es la combinación perfecta, ¿no? El piloto, obviamente, con su experiencia, su habilidad para extraer el máximo en el momento de presión, Sí. pero también sugiere que el Aston Martin tiene potencial, ¿eh? Aunque quizás necesite una vuelta así, perfecta, para desbloquearlo. No parece tan consistentemente rápido como otros coches, digamos. Te entiendo. Interesante. Mientras, los Ferrari. Bueno, sufrieron pero salvaron los muebles, como se dice. Hamilton pasó 10º, Leclerc duodécimo. Por los pelos, ¿eh? Justitos. De hecho, Kimi Antonelli, el rookie de Mercedes, se salvó por solo 6 centésimas, una muestra de la igualdad extrema que había en esa zona media-alta. Increíblemente apretado. Así que bueno, el resumen de la SQ1, Norris el más rápido, Verstappen segundo, Alonso tercero con esa gran vuelta final. Sí, Los eliminados, Sainz 20º, Ocon 19º, Tsunoda 18º, Lawson 17 y Colapinto 16. La noticia principal, yo creo, sin duda, el desastre de Sainz. sin duda. Avanzamos a la SQ2, 10 minutos ahora. Y el desafío añadido, neumático medio obligatorio para todos. Semáforo en verde, algunos, como McLaren, Mercedes y Gasly, optaron por esperar un poco en boxes, quizás buscando una pista más engomada o una estrategia una sola vuelta lanzada al final. Sí, esperando el momento justo. Bortoleto y Hülkenberg fueron los primeros en marcar cronos, digamos representativos. Y entonces, ¡boom! El golpe sobre la mesa de Fernando Alonso. ¡Qué vuelta! ¡Qué barbaridad de vuelta! 1.09.330. Mejoró 7 décimas su tiempo de SQ1 con el blando. Y ahora con el medio. Con el medio. Con el medio. Se puso primero con una autoridad que, bueno, dejó a todos recalculando. Y Lance Stroll confirmaba las buenas sensaciones de Aston Martin, colocándose tercero provisionalmente. Buen trabajo de Stroll también. Sí, muy bien Stroll. Pero, ¿cómo se explica esa mejora tan brutal? Con un compuesto que, en teoría, es más lento. ¿Encontró Aston Martin algo que los demás no vieron? Es la gran pregunta de la SQ2, la verdad. Podría ser una combinación de factores, ¿eh? Quizás el Aston Martin funciona excepcionalmente bien con el neumático medio en estas condiciones de pista que había. Tal vez la configuración del coche estaba más optimizada para este compuesto, asumiendo que pasarían SQ1, claro. O simplemente Alonso ejecutó una vuelta absolutamente perfecta, aprovechando cada centímetro de pista y la máxima adherencia disponible en ese momento. Sea como sea, fue impresionante. Impresionante, ¿sí? Mientras Aston Martin volaba, llegaba la alerta roja desde Red Bull. Escuchábamos a Max Verstappen por radio y sus palabras eran demoledoras. Sí, muy fuertes. El coche es totalmente inconducible y remataba con un está roto. Palabras mayores viniendo del campeón del mundo. Uf. Aún así, se las arregló para marcar el cuarto mejor tiempo, pero a casi 4 décimas de Alonso. Esas declaraciones son fascinantes y, bueno, preocupantes a partes iguales. Inconducible y roto son términos muy, muy fuertes. Mucho. Puede haber varias interpretaciones, ¿no? Un problema real y grave en el coche. Quizás con el diferencial, la suspensión, el balance aerodinámico, quién sabe. Ok. O una exageración táctica, típica de Verstappen a veces, para presionar al equipo o gestionar expectativas. O simplemente una frustración extrema porque el coche no respondía como él quería en ese momento con los medios. Claro. Difícil saberlo con certeza, pero que un piloto de su calibre diga eso, algo no iba bien en ese Red Bull. Totalmente de acuerdo. Siembra una duda enorme para la carrera de mañana. Mientras tanto, los rivales directos de Alonso reaccionaban. Lando Norris se acercó peligrosamente a solo 43 milésimas. Nada. Piastri, tercero a 86 milésimas. Russell, cuarto. Antonelli, quinto, muy sólido también con los medios el chico. La igualdad en la cima era máxima, preparando un final de infarto. Y cuando esperábamos esa batalla final por los mejores tiempos, ¡zas! Giro de guión inesperado. Sí. Trompo de Charles Leclerc. Perdió la trasera del Ferrari en la salida de la curva 10. Piñeriño. Consiguió evitar el muro, pero el coche quedó cruzado y provocó una bandera amarilla decisiva. Decisiva y catastrófica para Lewis Hamilton. Esa bandera amarilla ondeó justo cuando Hamilton venía en su última vuelta lanzada, obligándolo a levantar el pie. No pudo mejorar su tiempo y... eliminado en 11ª posición. Increíble. Increíble pero cierto. El futuro piloto de Ferrari, fuera de la lucha por la pole sprint,
condicionado por el error de su actual compañero de marca y futuro compañero de equipo. ¡Qué ironía! Un momento de altísima tensión con consecuencias enormes, la verdad. El trompo de Leclerc, aunque él sí logró pasar el corte in extremis por solo 8 centésimas sobre Albon, tuvo un efecto dominó fatal para Hamilton. Fatal. Además, ojo, se anotó un incidente para investigar sobre Hamilton por, presuntamente, no respetar suficientemente la bandera amarilla. Eso podría añadir más complicaciones. Uf, más leña al fuego. Es un golpe duro para Hamilton y para Ferrari, que ve cómo sus dos coches tienen problemas serios en la misma sesión. Los otros eliminados en ese Q2 fueron Berman, 15º, Bortoleto, 14, Gasly, 13º y Albon, 12º. ¿Qué final de ese Q2 es más loco? Alonso liderando con autoridad, la eliminación sorprendente de Hamilton por ese trompo de Leclerc y la gran incógnita sobre el estado real del Red Bull de Verstappen tras esas quejas tan alarmantes. Muchísima tensión acumulada. Y hablando de intensidad y de seguir cada detalle, bueno, si están siguiendo este análisis visualmente en YouTube, bienvenidas y bienvenidos a Zona DRS, el lugar donde vivimos y desgranamos la Fórmula 1 con pasión. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse absolutamente nada. Exacto. Suscríbanse. Seguimos adelante. Porque llegaba el momento cumbre, la SQ3. 8 minutos. 8 minutos a todo o nada para definir al poleman del sprint. La hora de la verdad. Ahora sí, con el neumático blando C4, el compuesto más rápido, pero también una incógnita para la mayoría, porque solo Verstappen y Tsunoda lo habían probado brevemente en los libres. ¿Cómo se comportaría a una vuelta lanzada? Verstappen, Leclerc y Hülkenberg. Una mezcla fascinante, ¿verdad? La experiencia de Alonso y Hülk, la juventud tremenda de Antonelli y Hadjar, el poderío de McLaren y Mercedes, las dudas de Verstappen y Leclerc y la solidez de Stroll. Mucho talento ahí. George Russell fue el encargado de abrir pista. Pero fue Lando Norris quien marcó la primera referencia seria, 1:9.271. Un tiempazo inicial. Muy buen tiempo. Le siguieron Russell a 7 centésimas y atención, Kimi Antonelli, tercero. El rookie italiano seguía maravillando, ahora con los blandos. ¿Qué actuación? Piastri se colocaba cuarto, pero ya a 4 décimas, y Leclerc quinto a medio segundo. Mientras, Alonso, Verstappen, Stroll, Hadjar y Hülkenberg optaron por esperar en boxes. Estrategia una vuelta. Sí, una estrategia de alto riesgo esa, la de esperar a un solo intento. Con solo 8 minutos la presión es máxima. Apuestan todo a que la pista esté en su punto óptimo al final y, bueno, a clavar esa única vuelta. No hay margen de error ahí. Ninguno. Y llegó ese momento. Última tanda, todos a pista. La tensión se podía cortar en Interlagos. Veíamos a Alonso comenzando su vuelta definitiva. Todos los ojos puestos en él y en el resto. Máxima concentración. Y Lando Norris lo confirma. Pole position para el británico de McLaren. Pole para Lando. Ratifica su excelente estado de forma y se lleva la primera pole sprint de la temporada. Un trabajo impecable, gestionando la presión y extrayendo el máximo del coche. Pero la grandísima noticia del día es Kimi Antonelli. Uf, Kimi. Impresionante, espectacular. Se coloca segundo. El novato italiano saldrá desde la primera fila en la carrera sprint. Una actuación que rompe todos los pronósticos. Estamos ante algo especial aquí. Sin duda. Es la historia de la sesión. Lograr un P2 en estas circunstancias, con tan poca experiencia, en un circuito tan desafiante como Interlagos, es extraordinario. Sí, lo es. Demuestra talento, adaptación y una gestión de la presión brutal. Mercedes tiene una joya entre manos, eso está clarísimo. Absolutamente. Oscar Piastri completó el top 3, asegurando una buena posición para McLaren, aunque quizás hoy quedó un poco eclipsado, ¿no?, por la gesta de Antonelli y el ritmo de Norris. Sí, un poco a la sombra, hoy Piastri. Y la lucha por la cuarta plaza fue de auténtico infarto. Uf. George Russell se la adjudicó, pero por una sola milésima de segundo sobre Fernando Alonso. Una milésima. Una milésima. El asturiano saldrá quinto, rozando esa segunda fila. Increíblemente cerca, tras una gran SQ3 también. Una milésima. Es menos que un parpadeo. Eso define una posición en parrilla. Brutal. Alonso lo dio todo, pero esa milésima lo separa de la segunda fila. Aún así, P5 es un gran resultado. Sin duda. Muy bueno.
¿Y Max Verstappen? Bueno, solo pudo ser sexto, un resultado muy discreto para sus estándares. Sí, Esto parece dar más peso a sus quejas por radio, ¿no? ¿Realmente el coche tenía problemas serios? ¿O es que simplemente no encontraron la puesta a punto ideal para el blando en ese Q3? Saldrá sexto, con mucho trabajo por delante mañana. mucho trabajo. Completan el top 10, Lance Stroll, séptimo, confirmando el buen día general de Aston Martin. Bien, Stroll. Charles Leclerc, octavo, recuperándose del susto del trompo, pero bueno, lejos de la cabeza. El también sorprendente Isaac Hayar, noveno. Fantástico resultado para el junior de Red Bull. Muy bien, Hayar. Y Nico Hülkenberg, décimo, metiendo de nuevo al Haas en la lucha por los puntos. Así que, en resumen, pole para Norris, un Antonelli estelar en P2, Piastri P3, doblete McLaren-Mercedes en las dos primeras filas. Alonso P5, por esa milésima, Verstappen sexto y sembrando dudas, Stroll P7, Leclerc P8, Hayar P9 y Hulk P10. Pasemos al análisis global, a las grandes conclusiones de esta quali. Lando Norris, intratable. Está en un momento dulce, ¿no? Y esta pole sprint lo confirma. Sí, totalmente. Él mismo decía, tras la sesión, que fue más difícil de lo esperado, pero que bueno, hicieron el trabajo. Y lanzó un aviso importante. Esperan mucha lluvia y viento para mañana. Eso puede cambiarlo todo. Cierto, el factor meteorológico siempre es clave en Interlagos. Siempre puede pasar algo. Y luego Kimi Antonelli. Su irrupción es espectacular, la verdad. Un P2 que va más allá del resultado. Es el nacimiento de una nueva estrella. Su rendimiento hoy sugiere que tiene un potencial enorme. Sí. La pregunta ahora es, ¿cómo gestionará la presión de una salida en primera fila junto a Norris? Mucha presión para él. Veremos mañana. Por otro lado, Alonso y Aston Martin, muy sórdidos. Ese P5, a una milésima del P4, es excelente. Y con Stroll P7, confirma que el coche funciona bien aquí. Alonso saldrá en una posición ideal para atacar en la sprint. Sin duda. El dominio McLaren-Mercedes en las dos primeras filas es notable. Norris, Antonelli, Piastri, Russell. Esto plantea una batalla interna fascinante desde la salida. ¿Habrá órdenes de equipo en Mercedes con el rookie en P2? ¿Cómo gestionará McLaren a sus dos pilotos? Interesante. Sí, va a estar bueno eso. Y llegamos a Verstappen, el sexto puesto y esas quejas tan vehementes. Inconducible, roto. Sigue la incógnita. ¿Son problemas reales que limitarán su ritmo en carrera? ¿O es una estrategia y mañana veremos al Verstappen de siempre remontando? La carrera sprint nos dará la respuesta definitiva, yo creo. Su lenguaje corporal al bajar del coche no era precisamente de alegría, ¿eh? No, para nada. Y para Ferrari, el balance hasta ahora es muy negativo. Sainz último por su error, Hamilton undécimo, eliminado por el trompo de Leclerc, quien a su vez solo pudo ser octavo. Un fin de semana cuesta arriba para Maranello. Necesitan minimizar daños y buscar una remontada importante mañana. Sí, necesitan remontar. No olvidemos las menciones para Isaac Hayar, noveno con el RB, gran trabajo, y Nico Hülkenberg, décimo con el Haas. Colarse en ese Q3 y obtener esas posiciones es un gran logro para ellos y sus equipos. Sin duda, grandes actuaciones individuales, las de ellos dos. En definitiva, ¿qué sesión clasificatoria hemos presenciado? Norris firme en la pole, Antonelli deslumbrando al mundo, Alonso demostrando su garra habitual, Verstappen generando un mar de dudas y Ferrari en una situación, bueno, complicada. La parrilla para la carrera sprint está servida y promete fuegos artificiales. La carrera corta de mañana se presenta apasionante desde múltiples frentes, ¿verdad? ¿Podrá Norris controlar a un Antonelli que saldrá sin nada que perder a su lado? Buena pregunta. ¿Asistiremos a una remontada furiosa de Verstappen o sus problemas son reales y le costará? ¿Tiene Alonso ritmo para luchar por las posiciones de podio desde esa quinta plaza? ¿Podrán los Ferrari escalar posiciones? Muchas preguntas. Y todo esto sin olvidar la posible llegada de la lluvia y el viento que mencionaba Norris. Un ingrediente extra de caos y emoción. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión, quizás para llevarse a casa. Con un Kimi Antonelli tan sorprendentemente competitivo en primera línea y un Max Verstappen sexto quejándose amargamente de su coche, podríamos estar ante uno de los podios más inesperados y revueltos de la temporada en la carrera sprint de mañana.
O quizás, pensando en esa batalla tan cerrada, esa milésima de segundo que separó a Alonso de Russell será un presagio de la lucha encarnizada que veremos por cada posición, donde cada detalle, cada adelantamiento valdrá oro. Muchas preguntas, mucha expectación. El análisis, por supuesto, no acaba aquí. Volveremos para desgranar todo lo que ocurra en la carrera sprint. Así es, la acción continúa. No olviden suscribirse y seguir a Zona DRS en su plataforma de podcast favorita y también en YouTube para no perderse ni un solo detalle de este apasionante final de temporada en la Fórmula 1. Nos escuchamos en la próxima.